gusto estar participando en este evento tan importante y que ahora en la pandemia se convierte en una plataforma increíble para el aprendizaje y compartir un poquito experiencias. Me siento también muy honrado de compartir el día de hoy este panel con dos colegas especialistas en las áreas turísticas y sobre todo en áreas tan diferentes, ya que, bueno, te agradezco muchísimo la participación. Paul, un gusto saludarte y tú tienes mucho conocimiento del enfoque desde la perspectiva del turista y en un área pues bastante concurrida del turismo como es Tequila, Jalisco. Y por otra parte, un gusto saludarte, José Luis, que te enfocas tú directamente en turismo de playa, tienes mucha experiencia en el área, todo lo que son desarrollos de servicios turísticos. Entonces creo que va a ser un panel excelente y bueno, iniciar saludándolos cómo se encuentran el día de hoy. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Pues encantado de estar aquí, pues esperemos que un poco de las experiencias que hemos obtenido al convivir con tantas personas, pues sean de gran ayuda para tener otra perspectiva de cómo está cambiando el mundo con la pandemia. Así es, muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, maestro. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todas y todos los que nos están escuchando y viendo. Esperemos que esta retroalimentación y compartir los conocimientos que se han generado, pues conduzcan a buen puerto este panel. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Ya estoy de regreso, una pequeña falla técnica. Bien, pues vamos a entrar entonces en materia. Me encantaría iniciar, bueno, pues con una pregunta obligada, ¿no? Dentro de todo lo que ha venido sucediendo, todo lo que hemos estado viviendo en los últimos 2 años, ya un poquito acostumbrados de cierta manera, y de pronto vienen cambios a cada determinado tiempo del año y volvemos a tratar de adaptarnos. Y bueno, ha sido una constante de cambios para todo el sector turístico, para todos como consumidores de estos servicios y también como proveedores de ellos. Entonces, bueno, en la experiencia, y me gustaría comenzar contigo precisamente, Paul, me gustaría saber, desde la trinchera que te toca defender en el ámbito turístico, ¿qué es lo que está buscando el turista a partir de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo con la pandemia? ¿Qué diferencias has encontrado a la perspectiva que espera vivir como una experiencia turística? Bueno, pues a decir verdad, las experiencias de los turistas, lo que vienen buscando ha cambiado drásticamente. Yo trabajo en Mundo Cuervo desde hace más de 6 años y he visto que anteriormente el turismo que visitaba Tequila le dedicaba a lo mucho 3 horas a lo mucho a visitar el pueblo. Actualmente, después de la pandemia, los turistas planean vacaciones más largas, planean una estadía ya de quedarse por lo menos 3 días, un fin de semana completo para evitar traslados. Porque anteriormente lo que hacían los turistas es que iban a Vallarta y cuando pasaban de regreso hacia la ciudad de Guadalajara, se quedaban unas cuantas horas, pasaban a comer, visitaban una distillería, entonces el tiempo que dedicaban era alrededor de entre las 3 y las 6 de la tarde. Ahorita con la pandemia, pues ya tenemos a turistas que agarran paquetes más complejos, que deciden llegar a Tequila desde el jueves, retirarse el domingo, y están buscando actividades más planeadas. Antes era como de, ¿sabes qué? Me voy a lanzar al destino, voy a ver qué hay y voy a buscar en ese momento dónde comer, voy a buscar dónde quedarme en ese momento. Ahorita con todo lo que se está viviendo, ya no. El turista planea mejor sus vacaciones y ahorita lo que están haciendo, semanas antes hablan para ver qué es lo que va a estar abierto y ya saben, ya tienen un itinerario más completo que lo que se llegaba a hacer antes. Es como de lo que he visto que ha cambiado más drásticamente en estos días. Bien, pues entonces ahí tenemos una variable muy interesante, ¿no?
ha cambiado la forma de planear esa salida, planear esas vacaciones, esa visita a un destino turístico, cuando antes pues a lo mejor se arriesgaba el turista más a la aventura, a improvisar, a ver qué iba a vivir en este destino, qué le ofrecían, qué le conquistaba. Ahora pues tomamos precauciones y desde esa perspectiva, entonces me encantaría, José Luis, que nos des tu opinión. ¿Qué están haciendo las diferentes empresas turísticas para atender esta nueva variable que tenemos del turismo y qué has visto respecto al mismo tema? Claro que sí, Eric, con mucho gusto. Pues fíjate que primero hay que contextualizar qué está pasando. En esta situación pandémica, que la cual es sin precedentes, pero que sí vivimos no de manera similar, pero hace ya 11 años, en el 2009, con la H1N1, pues se comprobó la bondad que tiene todo el sistema turístico. En este sentido, pues los turistas están ávidos de salir porque pues ya tenemos año y medio en el confinamiento. Sin embargo, sí coincido con Paul porque ya son vacaciones más planeadas. En este sentido, el turismo de playa nunca se va a terminar. Sin embargo, los turistas ya quieren una experiencia diferente. Ya quieren estar ellos en contacto con la naturaleza. Entonces, el turismo de naturaleza se vuelve importante. Lo que es el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. En este sentido, las personas queremos llevarnos una experiencia satisfactoria, pero ya con pocas personas. Quiere decir que queremos vivir la experiencia en familia o con amigos, ya no estar en contacto con una masa de personas que pues no conocemos, que no sabemos de dónde vienen, si están infectadas, si no lo están. Entonces, desde ahí partimos y obviamente las empresas pues están diseñando toda una estrategia para poder satisfacer esta necesidad. ¿Qué están haciendo? Pues cada vez hay menos contacto personal, que trae otras implicaciones, o sea, vamos a perder algunos, o vamos a despersonalizar algunos empleos. En este sentido, pues obviamente llegas al hotel y ya tu reservación ya la hiciste con antelación, entonces ya simplemente te entregan la llave o te entregan la tarjeta y tienes el menor contacto posible con las personas. Esto pues obviamente se convierte en una estrategia de bioseguridad, pues para que la persona se sienta confortable al llegar al hotel. También es muy importante conocer que pues ya dentro de todos los servicios, tanto como la infraestructura turística, no solamente la de hospedaje, sino la de servicios de restaurantes, la de servicios de guías de turistas, etcétera, pues están tomando los cuidados necesarios para poder garantizar la bioseguridad de los turistas. En este sentido, pues si te fijas, cada vez que dicen vamos a tener el 30% de los hoteles, pues se llena el 30%. Vamos a subirlo al 60%, pues se llena el 60%. O sea, el sistema turístico es muy bondadoso. Los turistas, o más bien las personas que queremos hacer turismo, pues estamos ávidas de realizarlo. En este sentido, en ocasiones hasta pues nos adelantamos, ¿no? Deberíamos de haber esperado un poco más. Sin embargo, pues ahí estamos ya saliendo y ahora vemos que en algunos lugares, sobre todo turísticos, pues la tercera ola está en aumento. En este caso, como en Quintana Roo, aquí mismo en Puerto Vallarta, de algunos pues viajes que se realizaron, pues empezaron a detonar algunos casos positivos y que ahora pues tratamos de estabilizar la curva, ¿no? Entonces, en este sentido sí va a cambiar, vamos a cambiar todos la manera de hacer turismo, pero creo que necesitamos al turismo. Por supuesto, y qué interesante de pronto tocar este tema, porque efectivamente yo también he notado, así como lo comentas, estimado José Luis, que ha tomado mucha fuerza el turismo al aire libre, todos los servicios turísticos que tengan que ver con turismo de aventura, senderismo, todo lo que representa un espacio más abierto, ha tomado mucha fuerza en contraste a lo que veníamos acostumbrados, a lo mejor hace 5 o 10 años. Entonces, precisamente, y regresando con nuestro colega Paul, tomando ese punto, dentro de la experiencia que has tenido en las empresas turísticas que has trabajado y que estás trabajando actualmente, ¿qué perspectiva ha tomado respecto a esto? ¿La empresa está buscando ofrecer servicios en lugares más amplios? ¿Está buscando ofrecerle al turista experiencias relacionadas con más turismo al aire libre que antes? Sí, de hecho, yo soy orgulloso de la compañía para la que trabajo porque ellos son muy conscientes de la situación en que estamos viviendo. Eh, una de las experiencias que ofrece la empresa es la experiencia del José Cuervo Express.
La desventaja de esta experiencia es que la gente está muy en contacto entre personas que viajan de otros lugares. A raíz de la pandemia, para que no se perdieran los empleos y también para ofrecerle una alternativa al turista, pues surgió una nueva experiencia, que esta experiencia hace alusión a los campos de agave, aprovechando que este año se acaban de cumplir el 15 aniversario de la declaración por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues ahora tenemos una experiencia que es totalmente al aire libre, en donde la gente puede conectar otra vez con el campo, que pueden visitar, se meten al lodo con los gimadores, pueden vivir algo que no se veía anteriormente, que era solamente ir a Tequila a tomar, solamente ir a Tequila a ver una fábrica. Ahora ya es pasar todo un día con una carne asada, visitando dónde viven los gimadores, qué es lo que hacen en esta labor. Y es una parte muy interesante porque no es la única empresa que ha optado por tomar estrategias en este ámbito para ofrecer turismo de aventura. Bien, y me quedo contigo, Paul, para que me des una siguiente opinión. De lo mismo que estamos platicando, nos comentaba José Luis, otra de las variables que me parecen muy interesantes: los grupos de turistas se reducen a tratar de hacer turismo con tu familia, tratar de hacer turismo en grupos más pequeños, ya no tanto en simplemente formar parte de una masa de personas dentro de un hotel o dentro de una actividad turística, sino ya más bien más selectivos estos pequeños grupos. Tú recibes muchos grupos de turistas constantemente. ¿Has visto una reducción en estos grupos? ¿Ha cambiado la forma en que la gente visita? ¿Ha cambiado la elección de con quién visita? ¿O qué ha sucedido al respecto? Aquí no podemos dejar de lado que estamos recibiendo a dos tipos de turistas. Están los turistas que están conscientes de la situación, que están conscientes de que hay una pandemia, que están muy cuidados. Usualmente este tipo de turistas ya viaja vacunados, ya pasaron por todos, por el proceso completo. Fue hasta este punto que ellos se animaron a viajar, utilizan sus cubrebocas, traen lentes, incluso traen caretas para viajar. Este grupo son grupos muy meticulosos que usualmente viajan alrededor con un máximo de 4 personas, y ellos mismos se cuidan de no convivir con más personas. Pero hay otro grupo de personas que son los escépticos, que no creen en la situación, que no toman conciencia, y ese tipo de grupos todavía está intentando hacer un turismo como el turismo antiguo que se hacía en años anteriores. Afortunadamente las personas conscientes son más, y lo que hacen es que se organizan para viajar en familia. Últimamente he recibido familias muy grandes, incluso he recibido grupos de 25, de 30 personas, pero viajan juntos. Entonces, ya al viajar juntos, pues ya 25 o 30 personas ya es un grupo bastante grande como para reservarles una sección en específico del hotel, o para reservarles un espacio en el foro, o en diversas actividades que tenemos. Entonces, y es un turismo que está dando más grupos grandes de personas, pero que son familia y que entre ellos conviven, no conviven con más personas. Entonces yo creo que es una muy buena estrategia la que están tomando, porque es una buena manera de viajar. Excelente. Vemos entonces que de alguna manera la pandemia vino a unir más a las familias, no nada más en el tema de estar encerrados en casa, sino también en la forma en que estamos viviendo el turismo. Y eso se vuelve muy interesante porque, bueno, alguna cosita buena nos tenía que dejar este problemón que tenemos de salud a nivel mundial. Y bueno, todo esto ha generado muchas limitantes para el tema de poder vivir la experiencia turística. Por ejemplo, el tener que estar vacunado en algunos casos, el utilizar el cubreboca, pues yo me atrevería a decir que más del 99% del tiempo solamente para ingerir alimentos
nos permiten quitárnoslo, ¿no? En la mayoría, perdón, de los destinos turísticos. Limitantes que tienen relación con los espacios, con el contacto físico. Todas estas limitantes, ¿cómo han venido afectando directamente a las empresas, al sector relacionado con la generación de proyectos turísticos, estimado José Luis? Claro que sí, gracias, una excelente pregunta. Sí, de hecho, ha habido limitantes y las limitantes pues son de bioseguridad. En este sentido, pues las empresas tienen que transitar hacia el turismo inteligente, ya no solamente la inteligencia tomada en cuenta en lo digital, sino tener que hacer pues estrategias desde sus mismos empleados, desde sus mismas instalaciones, y en este sentido pues hay una corresponsabilidad, o sea, la responsabilidad ya es compartida con el turista y con la empresa, no solamente con la empresa. O sea, sí es muy cierto que si ya tenemos todas las estrategias, pero un turista no quiere ponerse el cubrebocas, pues estaría incurriendo pues en una problemática que ahí ya pues tendrían que ser corresponsables. La situación aquí es muy cierto lo que dice Paul. Hay algunos turistas que pues todavía no creen que estemos en pandemia o no creen en la enfermedad. Esto es la problemática porque pues sabemos que esto pues es una infección que es muy rápida de contagiar y que pues se va haciendo la cadenita. La limitante es nuestra propia responsabilidad. Si fuéramos responsables todos los que viajamos, creo que disminuiría considerablemente el riesgo. En este sentido, las empresas están haciendo lo propio, las empresas quieren subsistir, o sea, un cierre nuevamente pues sería catastrófico para ellas. En este sentido, creo que los empresarios han estado trabajando muy bien, han realizado las estrategias correctas, y donde tenemos la limitante es en nuestra propia responsabilidad personal. Necesitamos ser responsables. Si tenemos los síntomas, necesitamos avisar y no salir, pero no queremos salir o no queremos estar encerrados. Si tenemos que salir, usemos cubrebocas. Los cubrebocas salvan vidas, y en este caso, pues ya estamos viendo cómo se está detonando con la nueva cepa Delta, pues la infección en los jóvenes. Pensaban los jóvenes que eran inmunes y no, o sea, esta situación, pues sabemos que un virus vamos a tener que convivir con él. ¿Y cómo vamos a convivir? Con inteligencia. Y para esto necesitamos transitar pues a los destinos turísticos inteligentes y al constructo de un nuevo turista inteligente, o sea, que seas más responsable, que obviamente tengas los cuidados para que no contagies a tu familia y que luego no contagies a alguna persona que esté susceptible de infección en tu propia familia. En este sentido, pues es ser responsables. Y mientras seamos responsables, creo que salvaremos estas limitantes que tenemos ahora de estar viajando con cubrebocas, de estar conviviendo con cubrebocas. En este sentido, pues sí, se vuelve importante inclusive el espacio de unas personas con otras. Es por eso que es muy cierto que si viajamos en familia, pues la misma familia, ya estás en tu casa, pues obviamente vas a convivir solamente con ellos. Y cada vez familias más grandes lo están haciendo. ¿Por qué? Porque saben de los cuidados que han tenido, si ya están vacunados, si ya están inmunes porque ya tuvieron la enfermedad. Entonces tratamos de ser responsables. Muy bien, pues sí, la realidad es que esa es la alternativa si queremos seguir viviendo las experiencias dentro del turismo, y yo creo que en todas las áreas de la vida, ¿no? Si queremos seguir preparándonos de forma pues un poquito menos digital y con más contacto académico y demás, pues tenemos que cuidarnos para volver a recuperar ese espacio. Si queremos volver a vivir experiencias no solo turísticas, repito, sino de una vida cotidiana en una comunidad, de manera social, con otras personas, pues tenemos que tomar esta responsabilidad. Y precisamente es lo que me lleva a lo siguiente, José Luis, y me quedo contigo para la opinión. Desde la perspectiva académica, el turismo, la educación en el área turística debe de cambiar. No podemos egresar ni licenciados, ni especialistas, ni certificados en áreas turísticas iguales a los de hace algunos años. Desde la trinchera que te toca defender en este sentido, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está evolucionando la educación en el turismo? Sí, esa es una excelente pregunta también. Fíjate que debemos de hacer modificaciones a la currícula del programa educativo de turismo. Es una realidad que ya el turismo de hoy no es el mismo que el turismo del 2018, inclusive del 2019.
y pues están desfasados no solamente los programas educativos de turismo, creo que una gran mayoría de programas educativos vamos a tener que transitar hacia la mejora curricular, pero no solamente a ello, sino que ya tendríamos que tener algunos contenidos de manera virtual, o sea que tendremos que transitar a convertirlos a un sistema híbrido, no totalmente virtual, porque pues para eso está el sistema de universidad virtual con nosotros en la Universidad de Guadalajara, o algunos otros sistemas que pueden tomar cursos en línea totalmente. Sí es una realidad que la presencialidad se complica, y más en esta situación en la cual pues no somos responsables de nuestros propios actos. Sin embargo, una buena noticia es que ya comenzaron a vacunar a las personas jóvenes de 18 a 29 años, y en este sentido pues el regreso está más cerca, pero el regreso estará cerca conforme a nosotros tengamos los cuidados necesarios. Y la currícula de la licenciatura en turismo definitivamente tendremos que llamar a una revisión a todos los programas educativos que tenemos en la red, pues para entonces nosotros hacer un nuevo diseño de ella misma, incluyendo situaciones digitales, incluyendo situaciones de bioseguridad y obviamente la nueva normalidad. En este sentido, pues ya el recepcionista no va a ser el mismo recepcionista al del pasado. El botón es igual, el mesero de la misma manera. En este sentido, tenemos que hacer una reforma profunda, inclusive no solamente ya de tal vez del nombre, sino de algunas especialidades que tenemos que asumir como nuevas especialidades en el turismo. Sin duda alguna, coincido completamente. Tenemos que generar un nuevo esquema de gerentes, de supervisores. El aspecto de la calidad se tiene que ver desde una perspectiva muy, muy compleja. Ahora con el área de salud, en contraste a lo que se venía haciendo en sectores de calidad dentro de los servicios turísticos. Y bueno, es responsabilidad de todos los que formamos parte de las áreas académicas realmente hacer una diferencia y no tener esa, le voy a llamar miopía, hacia no necesitamos modificar mucho y solamente adaptar. Eso no debe suceder. Tenemos que modificar desde los programas, precisamente, y como bien lo dices, no solo del turismo, sino de todas las áreas y todas las carreras e ingenierías. Bueno, pues esto me lleva de alguna manera a relacionarlo ahora, si me ayudas con tu opinión, estimado Paul, con qué sucede, ya vimos qué sucede con el estudiante, qué sucede con la parte académica, cómo se están preparando o cómo están preparando las empresas también a todo el personal, a los prestadores de servicios turísticos. O sea, ¿qué hacen las empresas en temas de capacitación con sus empleados? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la charla? ¿Qué es lo que dicen los directivos hacia todo el personal que tiene contacto con el turista? Bueno, aquí en este caso depende mucho de las empresas, porque así como hablamos de que hay turistas que están muy conscientes de la situación, de igual manera hay empresas que toman más acciones que otras. Muchas de las empresas en el lugar en donde yo radico han tomado decisiones que van enfocadas en concientizar a los empleados de que la situación es real. Han cambiado mucho los protocolos y yo creo que algunas cosas han cambiado para bien. La limpieza que se tiene actualmente en los hoteles y restaurantes de la región es impecable, ha mejorado muchísimo. Entonces, en este tipo de aspectos, yo considero que ha servido porque han mejorado el servicio de una manera que no se puede comparar con lo que se tenía anteriormente. Hemos recibido cursos de capacitación muy largos. En lo personal, a mí me tocaron en el tiempo, todo el tiempo que nos estuvimos trabajando, que fue aproximadamente 6 meses. Cada semana tuvimos reuniones sobre los protocolos que vamos a seguir para cuando nos dejaran abrir. Además, aprovechamos para hacer cursos relacionados con la historia de la empresa, tipos del turismo, qué es lo que está esperando los pasajeros. Y, es, y este tipo de actividades se ha visto que se está llevando cada día más en esta zona.
Sí, fíjate que coincido. Yo creo que no se ha perdido el tiempo desde la perspectiva de organizaciones y empresas turísticas. En realidad se ha aprovechado para capacitar y no solamente en la recepción al turista con esta situación de pandemia, sino también en el contexto empresarial, en los temas de identidad hacia la empresa, como bien lo comentas, y en otras áreas, ¿no? Que son útiles para que la empresa siga avanzando. Y en ese sentido, Paul, me gustaría también preguntarte, esta pregunta la voy a hacer para ambos, comienzo contigo, Paul. La pregunta la voy a hacer de forma muy tosca, pero a ver cómo suena. ¿La sociedad le teme al turista? ¿Qué es lo que está sucediendo en la región en donde tú estás laborando en temas turísticos? ¿La sociedad está de acuerdo con el turismo como antes lo estaba? Porque estás en una zona que un ingreso de los principales que tiene viene del turismo y un ingreso bastante, la generación de empleos enorme la que se tiene en esa región por medio del turismo. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Cómo está viendo al turista en estos momentos? Ok, en estos momentos yo creo que ese es un tema sumamente controversial en la región, porque me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas actualmente de mi comunidad viven del turismo, quizás de manera indirecta, pero vivimos del turismo. ¿Por qué? Porque es todo como este flujo de efectivo que se genera, que viene el turista, compra un sombrero, la señora que vende sombreros, después va a la tienda de la esquina, compra, entonces, esta vez ya puede comprar carne, no solamente va a comprar pasta, ya hay más ingresos para la señora de la tiendita, y es muy importante el turismo en la economía del lugar. Sin embargo, hay personas que ellas sienten que no son impactadas directamente por el turismo. Son personas que ya están muy alejados en la cadena principal. No sé, lo podría decir como un maestro de primaria de la región, como un albañil. Ellos piensan que en estas profesiones no están siendo impactadas directamente por esta derrama económica y ellos se sienten atacados o se sienten vulnerables al recibir toda esta cantidad de turistas. Pero las personas que lo vemos de todos, sabemos que es muy importante para el crecimiento del lugar que sigan viniendo los turistas, porque sin ellos, los primeros meses de la contingencia, cuando estuvo más fuerte, se veía que la gente no tenía el mismo sustento, no se veía el mismo movimiento de efectivo en negocios tan chiquitos como la venta de ropa o algún tipo de estas actividades. Afortunadamente en la región tenemos otro factor importante que es la venta de la materia prima para hacer el producto del tequila. En, Ocurrió algo muy chistoso, que el consumo de esta bebida aumentó durante la pandemia. Entonces el precio del agave subió y esto ayudó a que la economía del lugar no se viera tan afectada como en lugares como Puerto Vallarta, que ellos viven principalmente el turismo. Aquí la industria alcanzó a levantar un poquito en estas fechas, eh, pero, pero no deja de ser factor el hecho de que el turismo nos deja una gran derrama económica. Excelente, me encantó lo que comentas porque me hiciste verlo desde una perspectiva que nunca lo había visto. Es cierto, se pudo sostener por medio de otro de sus principales ingresos, que es la producción del tequila, y que de alguna manera tuvo que voltear a mirar hacia otras oportunidades, toda esa región, para poder pues soportar, ¿no? Empleos, soportar el tema económico y soportar pues todo. Ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comercios informales y demás. Pero pasamos entonces, José Luis, a la misma pregunta. ¿Qué sucede en el turismo de playa? La sociedad, los habitantes de esa región, ¿le temen al turista en estos momentos? ¿Qué sucede por allá? Claro que sí, es una pregunta bastante interesante porque sabemos que Puerto Vallarta, pues más del 95%, ya sea directo o indirecto, pues vivimos del turismo, ¿no? Entonces, la sociedad de Puerto Vallarta no le tiene miedo ni al COVID,
O sea, la sociedad de Puerto Vallarta pues está ávida de trabajar, o sea, necesitan trabajar, necesitamos trabajar. Entonces, en este sentido, pues una de las situaciones que detona precisamente es porque pues están trabajando y recibimos a una cantidad pues que aumentó, obviamente estaban dentro de los límites de la capacidad de carga, pero estos jóvenes que vinieron y se fueron contagiados o que vinieron y contagiaron aquí, pues obviamente se da por la necesidad que se tiene del empleo. O sea, tú sabes que Puerto Vallarta pues tiene dos caras. Obviamente una donde pues la infraestructura es de primer mundo y otra donde viven las personas que trabajan en esa infraestructura y que no es tan de primer mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, para sobrevivir, para subsistir, no solamente el empleado de las empresas turísticas, sino toda su familia, pues necesitan o necesitamos trabajar. En este sentido, pues obviamente se vuelve como un factor secundario el temor y Puerto Vallarta, como siempre ha sido la ciudad más amigable del mundo, o sea, aquí vivimos del turismo y recibimos al turismo con todo gusto, pues obviamente no se tiene ningún recelo ni ningún sentimiento encontrado hacia el turista. Inclusive pues siguen conviviendo como siempre, obviamente pues con la bioseguridad necesaria, ¿no? Muchas de las personas sí usan cubrebocas, muchas no, y pues obviamente a cuidarse, que es lo que pues todos los patrones o los empresarios han transmitido a sus empleados. Igualmente desde la universidad tenemos la mesa de salud del Q-Costa y ahora incluyeron en la mesa de salud del municipio al Q-Costa para poder pues trabajar en estrategias colaborativas y que lleven a buen puerto pues esta apertura hacia los turistas, ¿no? Que también aquí me gustaría hacer una aportación. Esa colaboración entre universidades, gobiernos, empresa, es fundamental en estos momentos. Es fundamental que todos absolutamente, desde, repito, me gusta utilizar esa palabra en estos casos, desde su trinchera, estemos abonando a una colectividad, estemos trabajando en conjunto. Y si bien pues siempre se ha buscado por diversos objetivos hacerlo, creo que hoy estamos obligados de manera urgente a trabajar en ese sentido, en colaboraciones que permitan el desarrollo económico del país, venga de donde venga. Sabemos que este país, uno de sus principales ingresos económicos es el turismo. México es uno de los países que más importantes en este sentido del turismo se han reflejado en los últimos años e históricamente. Y bueno, tenemos que trabajar en conjunto para que así se mantenga. Pregunta obligada, estimado Paul, una pregunta que es obligatoria, que todo el auditorio, estoy seguro que vea este panel, pues quiere la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que viene en los siguientes 2 años? ¿Qué es lo que a tu experiencia, a lo que está viviendo la empresa en donde estás trabajando, a lo que tú percibes ya desde la perspectiva personal, qué es lo que viene para los próximos 2 años? Bueno, en los próximos 2 años van a pasar tantas cosas. Lo primero que va a pasar es que con esta nueva ola que se nos viene, más personas van a empezar a tomar conciencia de que la enfermedad es real. Esas personas que están escépticas, tarde o temprano van a dejar esas ideas porque cada vez personas más cercanas a nosotros van a adquirir la enfermedad. Y poco a poco ya toda la tarea que han hecho las empresas va a surtir efecto, porque ahorita si los hoteles, los restaurantes ponen restricciones, pero la gente no lo respeta, no sirve de nada todo el protocolo que se estuvo trabajando. Yo creo que lo que va a ocurrir es que en esto, sobre todo en este próximo año que se viene, los turistas van a comenzar a seguir los protocolos más apegados a lo que se está establecido y esto va a generar que poco a poco se pueda realizar el turismo con más confianza. Actualmente estamos recibiendo muy poco turismo extranjero, al menos en donde yo trabajo estamos recibiendo alrededor de el 5 o el 4% de los turistas, siendo que antes el turismo extranjero nos representaba aproximadamente el 25%. Claro, siempre la mayor parte de nuestros visitantes es turismo nacional, pero poco a poco vamos a ir recobrando estas visitas de personas de otras partes del mundo.
Adicional a esto, muchos de los proyectos que se tenían en el municipio quedaron detenidos, construcciones de hoteles, construcciones de restaurantes, construcciones de nuevas atracciones, quedaron detenidas por la incertidumbre de cómo se iba a comportar la economía. Muchas empresas optaron por pagarle a los empleados en lugar de continuar con los proyectos que se tenían pensados. Entonces, en estos 2 años va a haber una transición de que las empresas recuperen el flujo de efectivo y que puedan continuar con los proyectos que se tenían pensados. Si lo ponemos en pocas palabras, yo creo que en estos próximos años vamos a tener una transición paulatina al turismo que teníamos antes, pero vamos a tener un turismo responsable y van a quedar buenas prácticas de ello. Vamos a tener atención más personalizada y un cuidado por la higiene que es con lo que yo creo que nos vamos a quedar de esta actividad. Híjole, qué difícil decisión para muchas empresas el tener que detener obras, crecimiento, desarrollo, infraestructura, pues para poder sostener una plantilla, ¿no?, de personal, para poder mantener un equipo. ¿Y cuántas no lo lograron, eh? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo precisamente porque, bueno, no hubo la capacidad de poder solventar todo este golpe económico para estas empresas y organizaciones? Y bueno, pues sí, coincido definitivamente con que hay algunas cosas buenas que se quedan, como el tema de higiene, algunas estrategias que van a ser muy novedosas y que bueno, de alguna manera el turismo tiene que sobrevivir. Pero pues vamos ahora con la opinión de José Luis. ¿Qué opinas desde la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es, por lo menos lo que viene a los siguientes 2 años, qué es lo que va a suceder? ¿Cómo lo ve Puerto Vallarta y monstruo? Yo le llamo monstruo industrial del turismo. Claro que sí, pues lo que sigue es la recuperación. Y obviamente para la recuperación, pues van a ser algunos procesos que tenemos que vivir. Uno de ellos va a ser la digitalización de los servicios. Obviamente ya va a ser la reserva pues desde la propia persona, desde el propio turista. Entonces se va a generar autonomía. En este sentido también vamos a tener pérdida de empleos. Algunos empleos van a tender a desaparecer. Un ejemplo, los guías de turista. Cada vez pues vamos a tener obras, ya sea arquitectónicas, ya sea culturales, inclusive naturales, donde vamos a estar observando este nuevo tipo de sellos que son los códigos QR, donde cada uno de los turistas va a llegar con su propio teléfono, lo vas a escanear y pues ahí te va a dar la situación, la historia, las características, etcétera, ¿no? En este sentido, pues vamos a hacer un turismo más autónomo, más personalizado en cierto momento, en ciertos puntos, obviamente más cuidado, sobre todo con los términos de bioseguridad, va a existir más limpieza, vamos a ser más responsables, pero sí vamos a tender a hacer nosotros mismos pues los servicios que en ocasiones comprábamos, por ejemplo, el vuelo. De hecho, pues ya las agencias de viaje estaban en un proceso de desaparición, donde ya nosotros desde el internet hacemos nuestra propia reserva del vuelo, etcétera. Pues ahora viene la despersonalización de los servicios turísticos. O sea, cada vez vamos a tener menos contacto con una persona, cada vez vamos a tener más contacto con alguna máquina o con alguna computadora o con algún código QR o con alguna situación digital. Entonces, es por esto que los destinos turísticos inteligentes pues obviamente van a tener unas ventajas, y en este sentido, pues Tequila es uno de ellos. Tequila junto con Cozumel son los 2 destinos turísticos inteligentes que están inscritos en Sigetur en España, y que pues al no ser solamente una iniciativa del gobierno, sino de la iniciativa privada, pues creo que han trabajado muy bien. En este sentido viene la digitalización de los servicios turísticos, la despersonalización y la recuperación. Obviamente el turismo es tan bondadoso que en algunos años vamos a tener los mismos indicadores que tuvimos en el 2019. Excelente, ojalá que así sea. Y bueno, que trabajemos desde el punto de vista
de que si viene una digitalización tan importante hacia el turismo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Con toda la gente que se está preparando, ¿cuáles son los nuevos puestos que van a emerger para el turismo? Porque pues obviamente, a pesar de que algún servicio sea brindado por un código QR, por alguna máquina, por algún software, por alguna aplicación, eso no significa que se pierdan oportunidades de desarrollo para los profesionistas del turismo, sino que tenemos que diversificar mucho más las áreas de oportunidad, y eso nos corresponde a todos, desde la persona interesada en desarrollarse en esta área hasta quienes los estamos desarrollando a ellos y las empresas que están generando estos avances, esta evolución tan importante turística que estamos pasando en este momento. Y bueno, ya entrando en rectas finales, me voy a ir con la penúltima pregunta que tengo para mis estimados panelistas profesionales del día de hoy. Dentro de todo lo que venimos comentando, se genera algo a lo que algunos han llamado el nuevo turismo, el turismo moderno, con todo este tema de tecnología, pandemia y demás. La pregunta sería, ¿de qué forma lo debe de ver el turismo tradicional? ¿Hay que temerle a este emergente número de aplicaciones, de servicios turísticos digitales, del turismo tradicional? ¿Cómo lo debe de ver? ¿Es un tema de adaptación? ¿Es un tema de competencia? ¿Es un tema de temor? ¿Cuál es la perspectiva que debe tomar estimado Paul? Bueno, lo que pasa, tanto el turismo no es la única industria, no es el único ámbito de nuestras vidas que ha vivido un cambio increíble por esta pandemia. Expertos aseguran que hemos dado un salto muy grande en adaptación tecnológica en este tiempo. No solamente lo podemos ver en el turismo, lo podemos ver en actividades como, por ejemplo, en Europa es muy común que no haya personas cobrándote en el supermercado, que tú mismo tomes un producto, escanees y pagues. Aquí en México, ahorita ya vi aquí en Guadalajara que ya tiendas de autoservicio empiezan a optar por este tipo de tecnologías. En el turismo está cambiando también, y yo creo que más que tenerle temor es empezar a tener un entendimiento de lo benéficas que son estas tecnologías, porque imaginemos para un administrador de un hotel, procesos que les tomaban antes horas realizar por estar revisando hojas a mano cuando se hacían las reservaciones en los libros. Ahorita que las reservaciones se hagan en internet, pues ya en automático él puede ver cuántas personas ya hicieron check-in y ya se pueden tomar decisiones rápidas de, ¿sabes qué? Ya se liberaron 2 habitaciones, ya las puedes dar, y eso antes tomaba un poquito más de tiempo porque él está revisando todo a mano. Yo creo que más que nada hay que generar capacitaciones para que las personas que están acostumbradas al turismo tradicional, a un contacto con personas, puedan ver de qué manera pueden aprovechar la tecnología y seguir teniendo un contacto, porque la tecnología no está peleada con esta calidez humana. Yo creo que hay que encontrar un balance, procesos repetitivos, procesos que no requieren de tareas tan especializadas, pueden ser llevadas por máquinas, pero nunca va a ser lo mismo una máquina que la atención que te puede proporcionar una persona. Imaginemos en un restaurante una aplicación en la que tú ordenas tu comida, pues ok, está bien, quizás es bueno para un negocio que se dedica a la venta de comida rápida, pero ya en otro tipo de restaurantes VIP, donde ya esperas una atención del personal, nunca va a ser lo mismo que te atienda una persona que te haga una recomendación de un cóctel, que te recomiende el platillo del día, que lo veas en una pantalla. Entonces yo creo que hay que quedarnos con lo bueno y lo que no nos sirva, pues desecharlo y seguir adelante con esta adopción de las herramientas que tenemos. De hecho, ahorita, regresando un poquito al punto anterior que comentaba de los estudiantes, yo invitaría a la Universidad de Guadalajara y otras universidades a las personas que van a ser los futuros profesionistas del país en el ámbito turístico, se les empiece a capacitar un poquito para que conozcan las herramientas, que conozcan qué pueden hacer. Quizás que no sean especialistas en
ámbitos como programación, pero que al menos tengan una idea de que existe y que lo pueda hacer, porque en el cambio los ingenieros saben hacerlo, pero no identifican las necesidades. Entonces, ¿qué mejor una persona que sabe cuál es la necesidad turística de la adopción tecnológica y que tiene una idea vaga de cómo hacerlo? Ya es más fácil que pueda encontrar el camino por donde llevar la ruta. Esa es la aportación que yo le podría dar en esta pregunta. Muchas gracias, Paul. Fíjate que me parece una excelente aportación, pero para tomar nota. Por ahí, uno de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara anunció hace poco que incorporó materias relacionadas con la administración, voy a llamar la administración en general, en todas sus carreras e ingenierías, buscando que tuvieran una formación empresarial, todos, independientemente del área o carrera. Y me pareció muy buena idea, porque al final necesitas tener un contexto, por lo menos, sea cual sea la carrera, del tema de negocio. Y en este caso que sugieres, que el tema de manejo de tecnologías a un nivel un poquito más adentrado, conocer un poquito de programación, va también, o debería de ir a todas las carreras, porque ya en estos tiempos se necesita ser más globales y tener un conocimiento mucho más amplio de todas las áreas, una educación más integral de la que tanto se ha hablado. Sí, que excelente aportación, estimado Paul. Y bueno, José Luis, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Allá, ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo ven todo esto? Hay que ver este nuevo turismo, este turismo moderno, como un aliado, como una competencia respecto al turismo tradicional, ¿o qué sucede allá? Sí, pues de hecho, bueno, esta época en la que estamos viviendo, pues ya la posmodernidad, ¿no? Ya transitamos de la modernidad a la posmodernidad, y en este caso, sí, como bien dice Paul, no hay que tener miedo, hay que prepararnos, y para eso hace falta, pues, preguntar afuera qué se necesita. Estoy totalmente de acuerdo, necesitamos hacer una reforma curricular en los programas educativos, sobre todo de las licenciaturas en turismo, preguntándole a los empleadores, a los egresados, a los profesores y a los propios alumnos, o sea, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué necesitamos? Y no tenerle miedo, sino prepararnos para este nuevo turismo, ¿no? En este sentido, pues se vuelve importante, como bien dices tú, sobre todo materias como emprendimiento, que en el Centro Universitario de Los Altos creo que es donde se reformó para que todas las carreras lleven una materia de emprendimiento. En este sentido, sí es muy importante hacer ya los trabajos de los programas educativos de manera tanto multi como intra académicos. O sea, ya vamos a necesitar pues algunas competencias, capacidades, habilidades, tanto de ingeniería como bien dice Paul, la programación, por ejemplo, tal vez no una programación compleja, pero sí manejar cierta tecnología que no estábamos pues tomando en cuenta y que pues la nueva tendencia es que se debe de llevar. En este sentido, nosotros debemos desde la academia prepararnos para preguntarle a los empleadores, preguntarle a los empresarios qué es lo que se está llevando afuera. O sea, no necesariamente lo académico en estos momentos, sino las necesidades que se tienen, pues para nosotros plantear un programa en el cual pues se vean las competencias, habilidades, las necesidades que los empleadores tienen para que nuestros nuevos egresados de turismo pues tengan todas estas habilidades. En este sentido, sí, sin temor, hay que prepararnos, sí, hay que especializarnos, sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entre todos. Ya es imposible que solamente la academia lo tome en cuenta. Necesitamos el apoyo de los empresarios, necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos el apoyo sobre todo de los alumnos y alumnas. Necesitamos que se comprometan, que nos comprometamos, pues para vivir estos cambios preparados. O sea, necesitamos egresar alumnas y alumnos preparados en las competencias actuales. Y en este sentido, pues hay que hacerlo multidisciplinar. Así es, coincido totalmente, igual en mi trinchera, Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, estamos muy apegados en este momento a platicar con los egresados, a saber cuáles son las necesidades actuales allá afuera,
y pues mantener esa comunicación hacia los diferentes profesores responsables de cada una de las materias que van llevando, pues para incorporarlos y de ahí pues dar una modificación al programa, completamente una adaptación, una evolución que ya es necesaria. Bien, pues me encantaría que en estos últimos minutitos que tenemos me regalen mis estimados invitados del día de hoy, panelistas que han hecho de esta una charla impresionante que se lleva a cabo gracias pues a Travelland at Home, que nos ha invitado y que es para mí la plataforma más increíble ahorita en tiempos de pandemia. Estoy agradecidísimo de todo el trabajo que han hecho porque nos permiten seguir preparándonos, seguir aprendiendo, seguir colaborando, escuchando y tener contacto con tanto profesionista. Un mensaje final. ¿Cuál sería la reflexión final, estimado Paul, para este auditorio? Bueno, la reflexión final que yo tengo es que el turismo es sumamente importante para la economía de nuestro país. Es momento de viajar de manera consciente. Yo creo que no podemos detener el mundo por la pandemia, pero tampoco podemos continuar con nuestra vida cotidiana como lo hacíamos anteriormente. Si vamos a tomar la decisión de viajar, hay que hacerlo con nuestro cubrebocas, hay que lavarnos bien las manos, seguir los protocolos que se lleven en cada lugar, porque quizás nosotros vamos a divertirnos, pero al lugar a donde vamos hay gente que depende de familia, hay muchas familias, hay muchas personas que quizás podrían verse afectadas por una irresponsabilidad. Hay que hacer turismo consciente y por parte de las empresas no hay que tener miedo a la adaptación tecnológica, hay que recibirla con los brazos abiertos, buscar de qué manera podemos optimizar procesos. Al final de cuentas esto es ahorro de tiempos y pues sin duda alguna pues nada más la invitación de seguirnos cuidando y pues darle las gracias por la invitación a este panel. Muchas gracias, Paul. José Luis, ¿cuál sería la reflexión final de tu parte para todos los invitados que nos están mirando? Claro que sí, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Travelland también. Y pues la reflexión final es aprendamos a vivir y a convivir con el virus. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con responsabilidad y con cuidado. O sea, el virus aquí va a estar, va a seguir mutando. Nosotros vamos a prepararnos con la inmunidad. Ya estamos algunos vacunados, algunos ya nos dio la enfermedad. Entonces, aprendamos a convivir con él. ¿Qué vamos a hacer? Pues tener cuidado, ser responsables, utilizar toda la estrategia de bioseguridad, nuestra mascarilla, el distanciamiento social, etcétera. Entonces, eso es lo importante. Y en lo referente al turismo, el turismo es tan bondadoso que en unos años volveremos a los niveles que teníamos en 2019, simplemente con un nuevo turismo, como bien lo dices tú, como bien lo dice Paul. En este sentido, pues tenemos que recibirlo con los brazos abiertos y a aprender que esto cambió y que necesitamos nosotros cambiar. Muchas gracias, pues me encantó compartir este espacio con todos ustedes. Un gusto haber compartido ideas y un poquito charlar de esta forma tan amena. Espero que haya sido del agrado de todos y hasta pronto.